Saludos, ¿cómo están? Vamos en este video a revisar el teorema que involucra a los ángulos exteriores de un triángulo. Bien, y decimos entonces que estos ángulos se forman justamente cuando uno de los lados del triángulo pues se prolonga. Es decir, acá tenemos un triángulo y en este caso pues este lado de aquí se va a prolongar de esta manera, y este ángulo que lo forma acá, que vamos a llamarle pues el ángulo alfa, es justamente un ángulo exterior de un triángulo. Además podemos decir de este pues ángulo que pues un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los ángulos no adyacentes. Es decir, que este ángulo alfa va a ser igual a la suma de este ángulo A y este pues ángulo B, que son los ángulos pues no adyacentes, ¿no? Es decir, que este ángulo que está acá no forma parte pues de esta definición. Únicamente el ángulo alfa es igual a la suma de estos dos ángulos A y B. Es decir, que tenemos acá pues que alfa es igual pues al ángulo A y más el ángulo B. Bueno, ¿qué más podemos decir de este pues ángulo exterior? Bueno, decimos acá entonces que un ángulo exterior y un ángulo interior son suplementarios, es decir, que sumados dan 180. Claro, en este caso pues tenemos que este ángulo de aquí es justamente el ángulo C. Por lo tanto, el ángulo C y el ángulo alfa, que son pues, ángulos exterior e interior, van a ser suplementarios, es decir, que sumados dan 180 grados. Es decir, que el ángulo C más el ángulo alfa es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa, miren, es igual a 180 menos el ángulo C. ¿Sí? Entonces, son las definiciones que podemos aquí plantear sobre los ángulos exteriores de un triángulo. Vamos acá a hacer pues unos ejercicios. Bueno, el ejercicio 1 menciona lo siguiente. Dice, dado el siguiente triángulo, hallar el valor del ángulo X. Bueno, el ángulo X está pues justamente acá y notamos que es un ángulo pues exterior del triángulo. Y de acuerdo a lo que planteamos, este ángulo X va a ser igual a la suma de los ángulos pues interiores no adyacentes, es decir, el ángulo de 70 y el ángulo de 50. Por lo tanto, esto es igual a la suma de 50 grados y más 70 grados. Sumando 50 más 70 nos da un valor de 120 grados, con lo cual hemos hallado el valor de este ángulo pues exterior. Bien, vamos a un segundo ejercicio. En el siguiente pues gráfico calcula el valor de beta. Bien, entonces acá tenemos que beta se encuentra pues aquí dentro de este ángulo exterior. Vamos acá a plantear la definición que decía que ese ángulo exterior, que en este caso es beta más 20, es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes, es decir, 40 grados y 80 grados. Por lo tanto, este es igual a 40 grados y más 80 grados. Aquí la idea es entonces despejar beta, que es lo que nos pide encontrar. Por lo tanto, este más 20 lo pasamos al segundo miembro con menos 20. Por lo tanto, beta es igual a 40 que tenemos acá, más 80 y, claro, menos 20. Hacemos acá la operación de 40 más 80, que nos daría pues en este caso 120. Y 120 menos 20 nos da pues un valor de 100 grados. Con lo cual hemos ya hallado el valor de este ángulo beta. Vamos ahora a un último ejercicio. El ejercicio pues 3. Menciona lo siguiente, dice, en la figura mostrada calcule el valor de X. Aquí nos plantean pues esta figura. Y aquí en este caso vemos que hay justamente tres ángulos exteriores, en donde pues está involucrada pues la X. Por lo tanto, aquí vamos a usar otra definición que decíamos acá, que justamente pues un ángulo exterior con un ángulo interior adyacente forman ángulos suplementarios. Es decir, que la suma nos da 180 grados. Bien, y acá pues para empezar a plantear pues una ecuación que me permite encontrar el ángulo X, vamos acá pues a colocar los ángulos interiores, que sería pues este ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Esos ángulos pues no sabemos cuánto valen, ¿sí? Entonces aquí la idea, miren, es justamente expresar estos ángulos A, B y C en función de este ángulo o de esta variable X. Entonces miren, por lo tanto aquí vamos a decir lo siguiente, que 12x más 80 más el ángulo A es igual a 180 grados, es decir, que sumado este ángulo 12x más 80 más el ángulo A, recuerden, eran ángulos suplementarios y sumados debían dar 180. Esto colocamos justamente acá, 12x más 80 y más A, eso tiene que ser igual a 180 grados, porque son pues ángulos suplementarios. Y aquí vamos a despejar este ángulo A. Nos queda pues justamente de esta forma, miren.
el ángulo A es igual a 180, hemos pasado al siguiente miembro a restar al 12x, nos queda menos 12x, y al 80 que estaba más, acá con menos. Aquí nos queda pues hacer la resta de 180 menos 80, que nos queda pues 100. Por lo tanto el ángulo A es igual a 100 y menos 12x. Vamos a colocar esta primera ecuación en esta parte. Haremos lo mismo con el ángulo B, es decir, miren que 6x menos 20 y más el ángulo B deben dar también 180, porque también pues son ángulos pues un exterior y un interior adyacentes. Por lo tanto 6x menos 20 y más b es igual a 180 grados. Despejamos acá nuevamente. El ángulo B es igual a 180 menos 6x y más 20. En este caso más 20, ¿por qué? Porque acá tengo menos 20 grados. Al pasarlo al segundo miembro nos va con más 20. Acá nos quedaría sumar el 20 con el 180. Daría pues 200 y menos 6x. Colocamos acá esta siguiente ecuación que indica que B es igual a 200 y menos 6x. Y haremos lo mismo con el ángulo C. Es decir, 8x más 40 y más c debe ser igual a 180 grados. Acá despejamos la c, por lo tanto el 8x que estaba positivo va con negativo y el 40 positivo va con negativo. Acá nos queda restar 180 menos 40. Nos queda pues 140 y menos 8x. Entonces aquí colocamos que el ángulo C es igual a 140 menos 8x. Bien, ahora ¿qué hacemos con esto? Recordemos que los ángulos interiores de un triángulo deben dar igual a 180 grados. Entonces vamos a partir de ese teorema fundamental de los triángulos, ¿no? Y colocamos acá entonces que justamente el ángulo A más el ángulo B y más el ángulo C deben ser igual a 180 grados. Y claro, el ángulo A, recordemos que ya tenemos acá a qué es igual, ¿no? Equivale a 100 menos 12x. Pues aquí la idea es reemplazar, en vez de A colocamos 100 menos 12x. En vez de B colocaremos 200 menos 6x y en vez de C 140 menos 8x y plantearemos una ecuación para encontrar justamente la x. Entonces acá en vez de A colocamos, miren, 100 menos 12x más, en vez de la B 200 menos 6x más, y en vez de la C 140 menos 8x. Eso tiene que ser igual a 180 grados. Y así hemos obtenido una ecuación con la variable pues la x. Vamos aquí primero a operar las x. Es decir, menos 12x, menos 6x y menos 8x las sumamos, ¿no? Y nos da un valor de menos 26x. Esto es igual, acá tenemos el 180 grados. Y aquí este 100 lo pasamos al segundo miembro a restar, sería menos 100. El 200 positivo lo pasamos también menos 200. Y el 140 también positivo lo pasamos con menos 140. En el siguiente paso lo que haremos ahora es operar esto. 180 que está positivo, menos 100, menos 200 y menos 140. Eso nos da un valor de menos 260. Acá el menos 26 le está multiplicando a esta x, por lo tanto lo pasamos a dividir al menos 260 y nos queda que la x es igual a menos 260 y sobre menos 26. Y acá pues simplemente después simplificamos esto, ¿no? Y nos queda que la x es igual a 10. ¿Sí? Y así pues hemos resuelto este ejercicio aplicando las definiciones del ángulo exterior.